Y precisamente uno de los temas que revisábamos junto a Ivo Goitz fueron las declaraciones que dio el presidente en relación a lo ocurrido ayer en el proceso eleccionario a Venezuela, todas las dudas que quedaron, luego que finalmente el CDE diera a conocer los resultados, pero sin entregar actas e información concreta, pensando que mucho de lo que circulaba y sobre todo manejaba la oposición hablaba más bien de una gran ventaja del candidato opositor. ¿Qué ha ocurrido durante el día de hoy? Bueno, lo vamos a revisar junto a Isel Guerra, que ya nos acompaña en el estudio, porque esto también ha estado acompañado de cacerolazos, algunas manifestaciones en varios barrios de Caracas, y también la gran duda de cuál es la posición internacional de varios países, de lo que puede suceder, sobre todo, Isel, porque tenemos que pensar que la asunción es en enero, o sea, hay 5 meses de una duda, podríamos decir, de un proceso que hoy tiene a muchos, sobre todo a los venezolanos que están fuera de su país, muy pendiente. Por cierto, ¿cómo estás, Vivi? Y con un asunto que ocurrió hace solo algunos minutos atrás, porque Nicolás Maduro ya ha sido proclamado formalmente como presidente de esta nación por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el mismo organismo que durante esta madrugada, en rigor durante la medianoche, daba a conocer estos resultados que han sido puestos en duda, pero sobre todo bajo la exigencia que han planteado al menos 9 naciones de nuestra región de que se requiere que se publiquen las actas. Y lo que están viendo ustedes ahí en pantalla es justamente lo que ocurría hace algunos momentos atrás. No pasaron ni 12 horas para que finalmente este mismo organismo dictara que efectivamente Maduro va a poder permanecer en el poder hasta el 2031. En total, eso serían 17 años de poder, superando incluso los años que estuvo Hugo Chávez justamente al mando del Palacio de Miraflores, y claro, con en medio de estas acusaciones de fraude que han planteado tanto desde la oposición, así como también las dudas que han expresado diferentes naciones, sobre todo occidentales, respecto de las cifras entregadas a la medianoche, donde hablaban de un 51,2% para Nicolás Maduro y el 44,2% para Edmundo González, teniendo en cuenta que en horas de la tarde, así como también diferentes sondeos fuera de Venezuela, insisto también en eso, es importante, apuntaban a que Edmundo González podía conseguir el 60% de los votos. María Corina Machado decía al mismo tiempo en el que Nicolás Maduro se declaraba como ganador que a su juicio ellos habían conseguido el 70% de los votos tras haber realizado el 40% de esas actas. La gran duda, y lo que está presente, podríamos decir, durante esta jornada, es qué capacidad va a tener la oposición de exigir y de cuestionar lo que ha dicho un organismo que sabemos está formado principalmente por el chavismo. Ya antes de la elección, uno de los temas que se abordaba y que lo conversamos también con muchos analistas acá y entendidos en la materia era que había tal vez incluso bastante confianza en el proceso de la votación electrónica, daba garantías de seguridad, pero el organismo como el CERVEL, al símil lo que tenemos en nuestro país, era obviamente uno de los puntos donde estaba la mayor dificultad, si es que había un escenario poco favorable a la reelección de Nicolás Maduro. Y bueno, ahora por eso es que muchos países, incluido el nuestro, también están exigiendo una prueba, una contundencia de los resultados que se dieron a conocer ayer, que incluso llega a parecer un poco burdo porque ni siquiera los cálculos de lo que se ha dado calzan. O sea, matemáticamente hay muchas dudas por los otros candidatos que le pusieron a todos como el mismo porcentaje. Claro, porque para quienes nos están viendo a esta hora, en rigor son 10 los candidatos, pero la verdad es que básicamente la totalidad del resto, los otros 8 candidatos, algunos no conseguían ni siquiera el 1% de los votos, y la mayoría justamente estaba concentrado, siempre insisto, en las cifras que entregaba el Consejo Nacional Electoral durante la noche, en Maduro y en Edmundo González. Y claro, aquí la preocupación de los diferentes países, Estados Unidos, Alemania, España, Panamá, incluso recientemente ha anunciado incluso la ruptura de relaciones con Venezuela. Lo que han estado exigiendo es que se entregue un detalle más allá solo de la gran cifra que entrega hace algunas horas atrás el Consejo Nacional Electoral, sino que el detalle, qué ha ocurrido en cada uno de los departamentos y de los estados venezolanos. ¿Te parece si vamos a revisar justamente las declaraciones que entregaba hace solo algunos minutos atrás Nicolás Maduro tras ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral como el presidente de este país y con la posibilidad de que se pueda quedar en el Palacio de Miraflores por otros 6 años más? Dormí como un niño recién nacido, porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias,
con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. Y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz. Ojo allí con esas declaraciones. Dice hacer irreversible estos resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral. Esto en medio de las dudas, de los cuestionamientos que ha planteado la oposición, incluso en horas del día de ayer por la noche, ¿no? María Corina Machado y Edmundo González también juntos entregaban estas cifras o las contracifras, que incluso se podría llamar, donde hablaban de un 70% de los respaldos y Nicolás Maduro el 30%, donde, claro, la mayor preocupación y la denuncia principal estaba enfocada en que ellos no podían tener acceso a estas actas, porque como tú bien lo señalabas, Vivi, se trata de un sistema electrónico. En efecto, cada venezolano, en rigor estaban convocados a las urnas 20 millones de personas, podían acceder justamente a esta urna en este espacio electrónico, si se le puede llamar así, donde se emite el voto. Vimos en su momento la papeleta con las 13 fotos de Nicolás Maduro y claro, ese sistema arroja un papel y ese es el que también se deposita en las urnas básicamente para poder contrastar las cifras que entrega este sistema y lo que podían ver justamente en cada una de estas cajas. Ayer, Isel, por lo menos la explicación que se daba en cuanto a la ratificación que hace este organismo, o más bien su planteamiento de decir que aquí había un triunfo de Nicolás Maduro, decir que era el 80% de los votos, que era una tendencia que no se podía revertir, era que después va a estar a disposición de todos los partidos un CD, incluso hasta eso es llamativo, la forma en que ellos de alguna manera justifican que no se entregue mayor información. Hablaron de un ataque que podría haber ocurrido durante la tarde, que también hubo demoras y por eso es que fueron todos esos momentos de larga espera a partir de las 6 hasta que finalmente eso ya cerca de las 12 de la noche ellos dan a conocer esta información y fueron esas horas donde hay muchas teorías y tesis de qué es lo que puede haber ocurrido cuando por lo menos la información que circulaba, sobre todo pensemos obviamente esto desde la oposición y por parte de muchos venezolanos que están fuera de su país, era que había una clara tendencia que le daba el triunfo a la oposición. Claro, porque justamente en redes sociales circulaban estas fotografías de esta especie de papel, una especie de boleta incluso como la que dan en los supermercados, que daba cuenta de algunos votos y de los resultados en algunas de estas mesas. Lo cierto es que eso llevaba a que María Corina Machado, quien en rigor era la figura que debió haber enfrentado a Nicolás Maduro, saliera a dar una declaración de prensa acompañado también de Edmundo González, que hasta hace algunos meses atrás era un total desconocido, incluso en Venezuela, a insistir en que en rigor ellos habían ganado las elecciones. Vamos a revisar justamente parte de esos dichos que pronunciaban hace algunas horas atrás Machado y Edmundo González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Claro, Edmundo González dice nuestra lucha continúa, pero hoy no los hemos escuchado a la oposición y ahí está planteada una de las principales inquietudes de qué forma va a proceder en este cuestionamiento, porque imagínate, están hablando de un triunfo con más del 70% y lo que plantea el chavismo es que ellos ganaron además también con una diferencia por lo menos de 6 puntos, ¿no? Exacto, sí, unos 700.000 votos. Si uno se pone a hacer la suma y resta de los votos obtenidos por Maduro y por Edmundo
González. Lo cierto es que durante esta jornada, quien es el fiscal general de Venezuela, lanzaba una acusación contra la oposición, asegurando que estaban detrás de un supuesto ataque contra el sistema electoral. Quien formuló esas acusaciones fue el fiscal general de este país, Tarek William Saab, quien anunciaba investigaciones por estos supuestos ataques contra el Consejo Nacional Electoral y responsabilizaba a 3 figuras en particular de la oposición: Lester Toledo, Leopoldo López, que es un conocido figura opositora dentro de Venezuela, y obviamente María Corina Machado, a quien acusaban de sabotaje desde Macedonia del Norte, y que, según planteaba el chavismo hace algunas horas atrás, ese supuesto ataque desde este país de Euroasia, básicamente, habría sido el responsable de que tardaran horas en entregar los resultados en medio de las dudas que existían respecto de por qué se estaban tardando tantas horas, algo que por lo demás recordaba lo ocurrido en 2013. En esa oportunidad tardaron aproximadamente unas 5 horas entre que cerraron las mesas y finalmente se proclamaba a Maduro como vencedor ese año. Ahora, pensando en las reacciones políticas que han existido de distintos lugares del mundo, y claro, siempre está el análisis desde la posición ideológica de donde se hacen, sobre todo sabemos que el presidente Gabriel Boric ha sido bien duro, ¿no? En general ha tenido varias diferencias con el chavismo, con el régimen de Nicolás Maduro, pero incluso aquellas que son un poquito más, podríamos decir, cautelosas, para ocupar ahí una palabra, en relación a qué es lo que puede haber ocurrido, esperan lo que puedan decir los observadores internacionales. Muchos de ellos no pudieron ingresar, Exacto. sabemos todas las dificultades que ello implicó, otros defienden de que sí estuvieron presentes. ¿Qué ha pasado con esta, que es una instancia que, por ejemplo, ayer conversábamos con muchas personas pensando en lo que fue el plebiscito del 88, cuando se derroca la dictadura, que fueron un elemento clave para efectivamente validar ese conteo paralelo que se logró para poder exigir, obviamente, el reconocimiento que había un triunfo del no en ese caso? Y por eso es que estos organismos, obviamente, que no son ni de la oposición ni del oficialismo, Claro, pueden ser una voz de alguna manera también en la presión internacional que muchos esperan que se pueda hacer a lo que pasó en Venezuela. Sí, porque claro, lo hemos visto de algunas naciones. También, por ejemplo, recientemente el Centro Carter, que también ofició observador internacional, instaba justamente al Consejo Nacional Electoral durante esta jornada a publicar de inmediato esas actas electorales como una forma de poder ver efectivamente si las cifras que proporciona aquí el Consejo Nacional Electoral son tales como lo han anunciado en las horas anteriores. Lo cierto es que al menos desde el Poder Judicial, básicamente, desde la Fiscalía General, han planteado una acusación contra María Corina Machado en medio de lo que acusan es un supuesto sabotaje desde Macedonia del Norte. Vamos a revisar, de hecho, esas declaraciones que entregaba Tarek William Saab durante esta jornada contra la oposición. Voy a hablar del intento de vulnerar el sistema de contabilización de datos luego que las actas estaban todas listas, la investigación que hemos abierto, pero ellos tenían ese objetivo central. ¿Para qué? Para crear caos y creer que esto eran las primarias chimbas, bufas, mediocres, donde fueron 300.000 personas máximo a esos centros de votación y aparecieron como 3 millones sin las actas para nada en mano porque las quemaron todas. Intentaron hacer algo parecido. Bueno, ahí el fiscal general de Venezuela hacía alusión también a las primarias de la oposición en octubre del año pasado, donde se había anunciado que María Corina Machado había ganado en unos comicios donde participaron más de 2 millones de personas. Lo cierto es que durante esta jornada se han reportado cacerolazos en algunos puntos de Caracas. Ahí estamos revisando justamente imágenes que han circulado en redes sociales en horas de esta mañana. Y claro, con lo que ha sido parte de la respuesta que han entregado los venezolanos en estas últimas horas ante lo que hasta el día de ayer era la expectativa que incluso había señalado María Corina Machado más de alguna oportunidad de poder vencer efectivamente en estos comicios. La duda estaba si es que efectivamente Maduro y el régimen venezolano iban a reconocer tales resultados. Lo cierto, y lo ven ustedes ahí en pantalla y también se escuchan, parte de la respuesta que han entregado los venezolanos en estas últimas horas. Sí, y también ayer cuando conversamos, por ejemplo, con el ex embajador, ex ministro también incluso de Salvador Allende, Pedro Felipe Ramírez, hablaba de una salida que se calculaba aproximadamente de 5 millones más de venezolanos que probablemente puedan dejar este país a partir del resultado de ayer, lo que implica esto para Sudamérica, y por eso es que también
la posición de muchos presidentes está precisamente en cómo poder responder a esta situación. Bueno, Estados Unidos, son muchos los países obviamente que de alguna forma han recibido a todos los migrantes. Pensemos todo lo que pasó ayer incluso ahí en la comuna de Providencia con todos los residentes venezolanos que están en nuestro país. Además que una votación muy baja de los 7 millones que han salido de Venezuela. Entiendo que fueron menos de 1 millón, cerca de, no me acuerdo la cifra exacta, pero era bajísima en comparación a la gran cantidad de personas que quería participar del proceso y que obviamente ha dejado, dada esta crisis, Venezuela. Claro, en el caso de nuestro país en particular, lo que veíamos es que en rigor están registrados aproximadamente unas 450.000 venezolanos, pero sin embargo, ante las condiciones y las trabas que impuso justamente aquí el régimen venezolano, poco más de 2.600 personas efectivamente pudieron acceder a participar justamente de las elecciones. Lo cierto es que durante esta jornada algunos venezolanos expresaban su malestar, también su pesimismo ante lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el país sudamericano, y justamente vamos a pasar a revisar algunas de esas declaraciones. Y eso da mucha tristeza, porque por lo menos ya los familiares de uno están pensando en irse. La verdad que esto me llamó la atención, pero no era lo que uno esperaba, por lo menos yo. Así es. Triste, porque perdimos la esperanza de tener una Venezuela mejor. Bueno, diversas naciones occidentales, Estados Unidos es una de ellas, su jefe de la diplomacia, Antony Blinken, el secretario de Estado, expresaba su preocupación durante esta jornada tras conocerse estos primeros resultados. Y claro, a ellos también se han sumado otras naciones de nuestra región, por cierto, al menos 9 países, pero también en Europa, tanto en España como Alemania, han insistido en la necesidad de que no solo la oposición pueda acceder también a estos resultados, a estas actas, sino que efectivamente diferentes organismos internacionales puedan revisar efectivamente estos papeles y documentos para poder graficar exactamente cuáles han sido las cifras detrás de estos comicios. Vamos a revisar justamente parte de esas declaraciones que pronunciaba desde Japón, quien es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken. Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Elogiamos su coraje y compromiso con la democracia frente a la represión y la adversidad. Hemos visto el anuncio hace poco por parte de la Comisión Electoral venezolana. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. La comunidad internacional está haciendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia. Bueno, estábamos escuchando a Blinken. Lo cierto es que las reacciones internacionales, Vivi, durante esta jornada no han parado. Yo te mencionaba anteriormente el caso de Panamá, que finalmente ha anunciado que va a suspender sus relaciones con Venezuela a raíz de estos resultados. Y claro, todavía seguimos al pendiente, por ejemplo, de la postura de Brasil. Hay quienes señalan que ha sido más bien cauta, porque desde la Cancillería brasileña han asegurado y han señalado que van a esperar justamente que se publiquen esas actas antes de poder entregar cualquier declaración. Lo cierto también es que vimos hace algunos días atrás cómo justamente Maduro y Lula se enfrentaban a través de diferentes declaraciones. Claro, y aquí se pone a prueba muchas cosas, porque por otro lado también muchos decían que dada la situación económica, recordemos que Estados Unidos necesita petróleo y ha hecho fuertes inversiones a Venezuela, a poder ahí tener algún tipo de relación más allá de toda la diferencia no política, y que eso le podría dar un cierto respiro a Nicolás Maduro en su continuidad, si es que efectivamente esto sigue hasta el 10 de enero o al mes de enero, donde él tiene que asumir en el cargo. ¿Qué puede pasar? Es una de las grandes dudas, y por eso nuevamente el foco está puesto en, por ejemplo,